¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, bienvenidos al programa en el que analizaremos la información más importante de la semana con la ayuda de nuestros analistas. Una semana complicada para la presidenta Claudia Sheinbaum. El lunes 27 de abril, el diario Los Angeles Times reveló que desde 2025 el gobierno de Estados Unidos había cancelado la visa del gobernador morenista de Sonora, Rubén Rocha Moya, por sospechas de estar coludido con el narcotráfico. Para el analista Jesús Silva Herzog Márquez, este caso pone en evidencia una vez más la política de desinformación y ocultamiento que impera en el gobierno de México. En su colaboración con el periodista José Cárdenas, el analista advirtió que la presidenta de la República está en el centro de una telaraña de mentiras. Magnífico tema para comentarlo con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y hoy colabora en el periódico Reforma, hoy los lunes lo hace, y en su colaboración dice Silva Herzog que la presidenta de la República está en el centro de una telaraña de mentiras, que su gobierno vive de la mentira. Jesús, qué fuerte. Buenas noches. Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una situación extraordinariamente compleja para la presidenta de la República, porque creo que la apuesta había sido en relación con los Estados Unidos y el tema de la seguridad, pues mantener este diálogo muy constante con el presidente de los Estados Unidos, esta diplomacia telefónica que pues de alguna manera servía para pues atemperar las tensiones que existen en esta relación, y por el otro lado un vínculo muy estrecho del secretario de Seguridad Pública con las agencias de seguridad de los Estados Unidos, con las distintas instancias del gobierno federal. Pero creo que lo que hemos visto recientemente, el caso de los agentes de la CIA que mueren hace unos cuantos días, las revelaciones en el diario Los Angeles Times, que pues habrá un segundo paso de la agresión de los Estados Unidos en contra de estos narcopolíticos, no solamente quitándoles la visa, sino seguramente procediendo judicialmente en contra de ellos, pues creo que presenta a la presidenta de la República retos extraordinariamente complejos, ¿no? Hay un libro negro, según hablaba yo esta tarde con Steve Fisher, el que hizo el reportaje para el Los Angeles Times. Él es un reportero independiente, pero colaboró con lo invitó el Los Angeles Times a que publicara. Hoy me decía que hay un libro negro, donde hay otros nombres de políticos de Morena, presuntamente vinculados con el crimen organizado y que se deben de observar, pero dice algo más. Estados Unidos ya está caminando con tal paso firme, ya no solamente a quitarles la visa a los gobernadores o personajes connotados de Morena vinculados supuestamente con el crimen, no, sino llevarlos ante la justicia. Bueno, yo creo que esa es la amenaza que ¿Qué van a entrar y se los van a llevar de una oreja? Bueno, hemos visto en otros lugares lo que vimos a principios de este año en Caracas, pues es un anticipo de lo que podría suceder en nuestro país. Creo que no es una especulación sin sustento, sino que creo que es algo que deberíamos estar previendo, esta posibilidad de que efectivamente los Estados Unidos, que no han mostrado ningún respeto por el derecho internacional, tuvieran estos pues atrevimientos. Creo que esto es algo que debe tener muy preocupada a la presidenta Sheinbaum. ¿Quién dices está atrapada en una telaraña? Pues yo creo que lo que hemos visto recientemente con muchos episodios es que pues no solamente hay una política de desinformación, de ocultamiento de muchas cosas que son desfavorables al gobierno, sino que ese clima de mentiras también está dentro del gobierno, en donde, pues por ejemplo, dentro de Petróleos Mexicanos no hay una estructura en donde se conozca la verdad sobre los derrames recientes en las costas de nuestro país, y que el director de Pemex no tiene el control de lo que sucede en esa empresa, de tal manera
que la presidenta de la República no tiene la información para tomar decisiones pertinentes, para reaccionar con agilidad, para anticipar lo que puede venir, porque precisamente cuando se gobierna con este criterio de la lealtad, cuando se eliminan las instancias que están procurando la transparencia, bueno, creo que eso es el resultado, este caldo de mentiras en el que estamos sumergidos. Y eso da por resultado una tormenta perfecta de confusión, de ires, venires, declaraciones, gobernadora contra la presidenta, el fiscal que ya se va, en fin. Bueno, el caso de Chihuahua me parece un caso muy claro de esta terrible confusión que prevalece en nuestro país, ¿no? Gracias, Jesús, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido, gracias. Maestro Jesús Silva Herzog Márquez. El martes 28, el diario The Wall Street Journal publicó una editorial en la que afirmó que la presidenta de México enfrenta un fuerte desgaste por las presiones del gobierno de Estados Unidos. De esto habló en su colaboración semanal la doctora María Amparo Casar, quien agregó que el diario norteamericano aseguró que la mandataria busca equilibrar las exigencias de Donald Trump con su plan político. El escenario empeoró para la presidenta tras el fallecimiento de 2 agentes de la CIA en extrañas circunstancias en el estado de Chihuahua. El artículo publicado por The Wall Street Journal, al que hizo referencia la presidenta y le hemos informado nosotros, dibuja a una presidenta frágil, el artículo, y tibia, acorralada entre la presión de la Casa Blanca por un lado y la indignación de las bases morenistas, partidistas por otro. Acusa que Sheinbaum ha estado más preocupada por contener el escándalo que por poner un límite a la intromisión de Washington en materia de seguridad. El texto critica a la presidenta por hacer concesiones sin obtener respeto a cambio, sino solo más exigencias de la Casa Blanca. Que Trump estire más y más la cuerda, la liga. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. El juicio de Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues un gran resumen de un artículo relativamente largo del Wall Street Journal. Creo que solamente te faltó que sí hace todas esas críticas de la presidenta, pero también critica al propio presidente Trump, que dice que es incomplacible, no hay manera de complacerlo, y que es impredecible, y que cualquier otro país que ha tratado de llegar a acuerdos, llegar a una sociedad con otros países, como podría ser Inglaterra, etcétera, han fracasado. Entonces, me parece que es balanceado el artículo del Wall Street Journal, me parece que es incontestable lo que dice, prácticamente desde el inicio en la relación con Trump, pues Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, decidió que era importante ceder ciertas cosas. Lo primero fue lo mismo que hizo también en su momento López Obrador, Pepe, que fue mandar a la Guardia Nacional a la frontera. ¿Con qué fin? Con el fin de parar migración de Venezuela y en general de Centroamérica y del Cono Sur. Y lo segundo también, la migración mexicana y posible tráfico de fentanilo. Lo hizo la presidenta Sheinbaum, me pareció pues lo correcto hacerlo. Y después vino, Pepe, ya se nos olvida, pero vino la entrega de presuntos integrantes del crimen organizado. En una sola entrega, Pepe mandó a presuntos criminales que estaban en cárceles mexicanas, los mandó para ser juzgado en Estados Unidos. Después vino todo lo de los aranceles. En efecto, como que ahí quisimos que con China seguir negociando, nos pararon nuestros tacos y bueno, nos tuvimos que ir para atrás. No se nos olvide, Pepe, ya pasando a materia de lo que acaba de ocurrir, que nos enteramos que 2 agentes de la CIA estaban allí. Me parece que se mide en México, como siempre, con 2 varas muy distintas. Recordemos 2 hechos, Pepe, a ver si estás de acuerdo conmigo. El primero, pues fue cuando se llevaron a Joaquín Guzmán, al Chapo Guzmán, se lo llevaron, ahí está la Fiscalía investigando
qué fue lo que pasó con este avión de matrícula de los Estados Unidos y sobrevoló a territorio de Estados Unidos, quién participó. ¿Te refieres a Ismael El Mayo Zambada? Me refiero, tienes toda la razón. Una disculpa al auditorio y a ti, al Mayo Zambada. Cuando se lo llevan, y bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Intervinieron agentes norteamericanos o no intervinieron? Y no sabemos si esto está siendo investigado por la Fiscalía. Volvió a pasar con el episodio del video que se negó que era inteligencia artificial primero. El asunto, te acordarás del ex olímpico Ryan Wedding, que supuestamente estaba en una red de tráfico de narcóticos aquí en México. Ahora ocurre en Chihuahua, ahí dijo la presidenta que ella no sabía, etcétera, y bueno, pues le creímos o le tuvimos que creer o no tuvimos más información. Otro trato se le ha dado a la gobernadora de Chihuahua. Y junto con esto, Pepe, me parece importante decir que juntemos este episodio, bueno, o este artículo del Wall Street Journal con el discurso del embajador de los Estados Unidos en México, que fue muy duro, el que pronunció en Sinaloa cuando se estaba poniendo la primera piedra de una gran inversión energética en Sinaloa, quiero subrayar, donde habló de corrupción, de violencia y de seguridad jurídica. Entonces, ahí incluso viene la amenaza de Trump, o bueno, en palabras del embajador, de que Estados Unidos podría comenzar una campaña anticorrupción, comenzando o cuyo objetivo serían los políticos mexicanos. Entonces, pues sí la tiene difícil Claudia, sí creo que esté muy presionada, pero quiero comentar, Pepe, un hecho duro. En México, lo escribió hace muy poco, hace una semana, Jorge Castañeda, en México, desde los años 40, hay permanentemente alrededor de 80 agentes norteamericanos del FBI, de la CIA, de otras corporaciones en este país. Y simplemente queremos tapar el sol como un dedo, pero la presencia en territorio mexicano de agentes de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos es un hecho que, Pepe, no podemos negar. No sé si estuvieses de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Lo que estamos esperando ahora es, bueno, un poco al margen de lo político que tú has profundizado, es el peritaje de lo que ocurrió, porque no tenemos peritaje, de lo que ocurrió con el supuesto accidente que provocó el desbarrancamiento de un vehículo y luego su explosión. Los vehículos cuando se desbarrancan no explotan. En todo caso llegan a incendiarse, pero no explotan. En fin, la Fiscalía General de la República o a quien corresponda, la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua, le corresponde un peritaje a fondo de cuál es la causa que llevó a estos agentes de la CIA, más 2 agentes mexicanos, a perder la vida. Ese es un asunto también relevante, más lo del Wall Street Journal, que evidentemente no le cayó bien a la presidenta, pero yo creo que debe de dejarse de lado esas cuestiones e irse a lo principal y no mostrarse débil, porque es la forma del gran negociador que es Donald Trump, precisamente parte de la debilidad del adversario. Es esa su debilidad y vaya, creo que hasta el mejor negociador patinaría en un intento de relacionarse medianamente serio, un acuerdo medianamente serio con Trump, cuando es un presidente que cambia día a día Sí. sus opiniones, sus criterios y lo que es peor, sus acciones. Yo no descartaría la conclusión del Wall Street Journal es correcta, no se puede construir esa relación y yo agregaría, tampoco podemos intentar predecir qué podría ser Trump. Lo que sabemos es que discurso tras discurso quiere intervenir en territorio mexicano, boots on the ground. Y eso, naturalmente, y estaríamos de acuerdo todos, no se va a permitir en México o se intentará que no ocurra eso.
Gracias, gracias María Amparo, que estés muy bien. Muy bien, Pepe. Hasta el próximo martes, con mucho gusto. Claro que sí, por supuesto. Estaremos pendientes con María Amparo Casar, siempre en su juicio. Y el miércoles 29 se dio a conocer que no solo el gobernador Rubén Rocha Moya está en la mira de la justicia de Estados Unidos, sino que otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses están señalados por presuntos vínculos con los Chapitos. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cuyen aseguró que con la solicitud para detener y extraditar a los 10 funcionarios, Estados Unidos puso en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum. La analista afirmó que uno de los puntos más delicados en este momento es lo que suceda al interior de Morena, donde las presiones no serán menores, y también lo que eventualmente opine el expresidente López Obrador. El tema es obligado, lo vamos a comentar con la maestra Alejandra Cuyen. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, con lo que has leído, visto y escuchado acerca de este terremoto de 8 grados o más que ha habido políticamente hablando. Pepe, qué gusto saludarte como siempre y efectivamente terremoto como de 8 grados políticos o más. Un problema muy serio por varios frentes. En primera, por supuesto, para la presidenta, que eventualmente va a tener que tomar la decisión de presionar hacia un lado o hacia otro, estando claros que tiene por un lado, si presiona para que Rubén Rocha renuncie y eventualmente haga frente al tratado de extradición y a la justicia en Estados Unidos, es una señal de vulnerabilidad para sus gobernadores, los actuales y los que habrán de entrar a partir de la próxima elección. Y esto puede generar una crisis interna dentro de Morena, un partido que de por sí está sufriendo los estragos de la salida de López Obrador del poder. Por otro lado, si decide seguir protegiendo a Rocha Moya, que tiene tantos cuestionamientos, en aras de un argumento de soberanía, o como estos bellísimos argumentos donde vemos a Morena defender el debido proceso, defender la presunción de inocencia, la soberanía y la Constitución, siento que han hecho con esos principios lo que han querido. Pero pues en este momento sí lo sacan a relucir. Si entran en ese tipo de argumentos, entonces la confrontación será directa con Estados Unidos. Estados Unidos hizo su movida muy clara, muy puntual, para poner justamente en jaque a la presidenta y que pueda mostrar si va a tomarse en serio las acusaciones contra políticos. Pero Pepe, no hay que olvidar que una cosa es el movimiento político y hasta dónde la presidenta va a poder empujar, y otra cosa es el entramado constitucional. Y el problema acá es que al final la ley de extradición es un tratado entre países. Esto no es un juicio penal. El juicio penal habrá de llevarse en Estados Unidos en caso de que se extradite al gobernador y al senador Insunza y al resto de los políticos en cuestión. Pero Estados Unidos lo que está pidiendo es que México los entregue, y no puede dar las pruebas, porque son las pruebas que a su vez se van a utilizar en el juicio en Nueva York, en caso de que éste se lleve a cabo. Entonces, en el caso mexicano, no podemos, tener las pruebas. México necesita de esas pruebas porque tienen que llevar, por tratarse de un gobernador en funciones, el caso a un juicio de procedencia para poder desaforar al gobernador. Entonces, entramos en una verdadera crisis constitucional a nivel jurídico entre la defensa del federalismo, si es que a alguien le importa todavía este principio, y por otro lado, la defensa de los acuerdos internacionales. Es una verdadera confrontación de dos principios fundamentales, Pepe. Tendremos mucho más para comentar más adelante. Muchas gracias, Alejandra. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Yo creo que la parte que va a ser más delicada en este momento es lo que suceda dentro de Morena. Las presiones no van a ser menores, y por supuesto lo que eventualmente Palenque pueda opinar sobre el asunto. Ciertamente. Gracias. Buenas noches, Alejandra. Qué gusto saludarte, Pepe, como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen. La respuesta del gobierno mexicano vino el jueves 30. La presidenta de la República fijó postura sobre los señalamientos en contra de Rubén Rocha. Cuestionó la falta de pruebas por parte de Estados Unidos.
Desde el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le mandaron una advertencia. Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Carlos Elizondo Mayer Serra advirtió que ante esta situación, la presidenta de la República está ante dos fuegos, el de Estados Unidos y el de Morena. El golpe de la justicia estadounidense pues resulta devastador. Es la formalización de una sospecha que llevaba meses circulando. De Washington lanzaron un misil y están imponiendo la agenda. Vamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista en este espacio, por supuesto, de noticias. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo está actuando la presidenta de la República? ¿Por qué ahora? Bueno, cuando se dieron los operativos, no se habló de la intención política de dichos operativos, es decir, no se investigó las corrupciones, colusiones de funcionarios, como es el caso con los delincuentes, sino se fue sobre los delincuentes la cabeza y vámonos. Hasta México le ha mandado 92 delincuencias graves a Estados Unidos entre el año pasado y el actual. Ahí podía haber actuado con sus propias reglas la presidenta y ahora tiene que someterse a un dictado. Mira, claramente la presidenta está entre dos fuegos, Sí. El fuego de Estados Unidos y el fuego de su partido. Y evidentemente lo que hoy nos proyectaba en la mañanera sobre las notitas estas que no tienen la información suficiente de los testigos, fue así como ellos celebraron con información parecida el que García Luna hubiera sido primero indiciado y luego sometido a proceso y luego enjuiciado. Así es el sistema judicial de Estados Unidos y como bien decía la doctora en Derecho que entrevistaron, a estas alturas del partido además no hay necesidad de dar mucha más información. No es un juicio el que tiene que enfrentar hoy el gobernador Rocha Moya en México. Es un proceso de extradición. Somos socios. Confiamos que el proceso judicial de los Estados Unidos está anclado en suficiente información. Ya hubo un gran jurado que, para recordarle a nuestro público, son ciudadanos a los que se les presentó la evidencia y decidieron que había suficiente evidencia para que tenga derecho a presentarse en la corte. Si el señor viviera en Estados Unidos, le hubieran llegado un papelito, le hubieran llevado a la cárcel, le hubieran puesto libertad bajo fianza o no y lo hubieran sometido a un juicio. Como está en México, le tienen que pedir al gobierno mexicano que haga A, B, C y D para que lo pueda. ¿Y qué pasa si el gobierno mexicano niega la extradición solicitada? Puede hacerlo, pero pondría en entredicho ese marco normativo que nos vincula, porque, insisto, a diferencia de lo que dice la presidenta, no se necesitan pruebas irrefutables. A estas alturas del partido, lo que se necesita es suficiente evidencia de que pudiera haber sucedido esto. Y en uno de los temas, el de que el crimen organizado secuestró funcionarios de casilla, intimidó, a los representantes de los partidos de oposición en las casillas, intimidó a los candidatos, estaba más que probado. Lo increíble es que el gobierno mexicano no había hecho nada al respecto. Ya lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pero es una de muchas sospechas que penden sobre el gobernador. Hay una cantidad de criminales en Estados Unidos que fueron entre estos extraditados que tú mencionabas, que se mandaron a Estados Unidos, que están compartiendo información. A los fiscales les corresponde tratar de verificar que esa información sea la correcta o no. No siempre es muy exacto este proceso porque siempre está la negociación de si me dices yo te doy una pena menor, entonces siempre hay espacio para la invención. Pero así fue el proceso con García Luna, que tanto celebraban, incluso había mucho menos cargos, evidencia de la que aparentemente hay acá. Y segundo, Pepe, ese es el proceso central de una extradición. El gobierno lo que le toca es apresarlo, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar suficientes pruebas que sean sugerentes de que hay un delito y al gobierno mexicano entregarlo. Ahora tu pregunta, si no lo hacen, pues vamos a entrar en conflicto con los Estados Unidos, punto. Ya lo dijo hoy también un comité de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos, recuerdo si el Senado, la Cámara de Representantes, de que lo que pusiste hace un momento... En la Cámara de Representantes, Comité de Asuntos Exteriores. Exactamente lo que pusiste. El que violó la ley, vamos por él. Ellos lo están haciendo porque creen tener suficiente información. No es que hay un intento de golpe político contra México, contra el gobernador. Hay evidencia suficiente para proceder en ese sentido, Pepe. Y es por eso que te abriría un conflicto muy serio con los Estados Unidos, por un lado jurídico,
por otro lado político, y en el camino estamos revisando el TEMEC. Ve lo que dice, lo tenemos en pantalla en este momento, lo que dice la Cámara de Representantes a través de su Comité de Relaciones Exteriores. Dice, en pocas palabras, lo subrayado en amarillo, los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Claro, ellos tienen o creen tener suficiente información al respecto. Si cuando llegue esa información es claramente una fantasía, pues podrían negarla, pero aún así entran en conflicto. La presidenta, creo que si uno oye, sobre todo la parte que leyó, que traía preparada de la mañanera hoy, sí se da el espacio diciendo, bueno, se va a analizar, no vamos a proteger a nadie, aquí no habrá impunidad. O sea, tiene el espacio en el propio discurso para decidir después que sí hubo suficiente información y mandar a este señor a un proceso que es complicado, porque tiene que, en el caso de él y del senador, de los otros 8 no, tendría que pasar por un proceso de juicio de procedencia, ¿no? Exactamente, tendrían que los senadores, porque son a quien corresponde, tendrían que desaforarlo. Al senador. Al senador. En el caso del gobernador le competiría al Congreso local. Exactamente. O sea, ahí hay un tema de jurisdicciones bien complicado que le tocarán a los abogados explicar, pero tiene que haber una decisión del gobierno de si queremos iniciar un proceso contra este individuo. ¿Procede o no procede la desaparición de poderes en Sinaloa cuando hay, según la justicia de Estados Unidos, evidencia múltiple del gobernador hasta el jefe de los policías que estaban todos involucrados o están todos involucrados con el crimen organizado? ¿Procede eso o procedería mejor la solicitud de licencia del gobernador, solicitud de licencia del senador y decir, aquí estoy, investiguen, rásquenle y lo que ustedes quieran? La presidenta en la llamada que hizo con el gobernador le dijo, si no tiene algo así como el que no debe nada no teme. Se dejó abierta la puerta. Si había algo, pues debió usted temido, ¿no? Yo creo que esa sería la forma más pura de que el gobernador se siente, nos lo dijo, me siento una persona sin problemas, honesta, sin problemas con la justicia. Pues sí sería bueno que pidiera licencia y dejara que lo investigaran. Eso no va a pasar, se van a sentar en su fuero. Entonces le va a tocar al gobierno de la República, a la presidenta, decidir si políticamente arranca un proceso como eso, que ese sí es un proceso político. Los juicios de desafuero no son procesos jurídicos donde hay pruebas, no, hay una mayoría política que por razones X o Y decide iniciar un proceso de este tipo. Sí, con alguna evidencia, etcétera, pero no es un proceso de pleno derecho donde hay jueces y jurados, en principio neutrales, que tienen que decidir estrictamente con base en la evidencia. La presidenta está en una situación muy complicada. Sí, sin duda la peor crisis a la que se ha enfrentado en lo que va de su gobierno y una de las peores crisis en la relación México-Estados Unidos en décadas. Nunca lo habían solicitado a un gobernador en funciones, como bien dice la presidenta, porque nunca había habido un gobernador con esta caudal de evidencia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Y con motivo del Día del Niño, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, nos presentó lo mejor del cine mexicano de animación. Pues vámonos al cine. El estreno de Bem, un lémur en fuga y el reciente festejo por el Día de las Infancias nos lleva a recorrer lo mejor del cine mexicano de animación. ¿Quién mejor que José Antonio Valdés Peña para conducirnos por ese mundo? Él es nuestro crítico de cine y nos tiene una gran selección. Bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Pepe. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues fíjate que la historia del cine mexicano de animación es muy joven. Realmente apenas hace casi 50 años se hizo por primera vez un largometraje de animado en México. Antes de eso, México era un país que tenía muy buenos animadores, pero que hacían maquila. Tú recuerdas series como Don Gato, Los Picapiedra, algunas cosas de Walt Disney se hacían en México y finalmente eran producciones de los Estados Unidos. Finalmente fue hacia 1974 que en la apertura echeverrista
Conacine produce el primer largometraje de animación mexicano. Y bueno, esta película pues es Los Tres Reyes Magos de Adolfo Torres Portillo y Fernando Ruiz, quienes pues con un argumento de Emilio Carballido, gran dramaturgo mexicano, pues nos llevan a una visión donde la historia de los Reyes Magos que van a buscar al niño Jesús para adorarlo, pues se mezcla de repente ahí con algo de artesanía mexicana y ciertas ideas nacionalistas, que resulta una película realmente muy, muy curiosa. Entonces, bueno, Los Tres Reyes Magos abre la historia de los largometrajes mexicanos de animación, película obligada desde luego cada 6 de enero. Donde puedan verla, véanla. 2 años después, hacia 1978, basados en una historieta de Germán Butze, pues se dirige y se produce Los Super Sabios. Pues era una adaptación de una historieta mexicana donde un grupo de científicos muy divertidos hacían una serie de viajes espaciales, y en este caso pues Los Super Sabios, estrenada hacia 1978, pues nos lleva precisamente a revivir una historieta mexicana orgullosamente, donde pues vemos a estos personajes que viajan al espacio exterior y viven toda una serie de grandes aventuras. Una película que se volvió de culto con los años y que pueden ver de libre acceso también en algunas plataformas. La década de los 80, Pepe, nos deja una película importante producida por Videocine, una coproducción entre México y España, que es Katy la Oruga, pues una historia de Silvia Roche, donde una oruga, pues tratando de encontrarse a sí misma, vive toda una serie de aventuras muy interesantes. Un trancazo, Pepe, yo me acuerdo que la vi en pantalla grande y se mantuvo durante muchísimas semanas en cartelera, y sin duda pues es sin duda la película mexicano-española más importante de animación de los años 80. Vámonos muchos años después, tuvieron que pasar más de 20 años para que se produjera nuevamente un largometraje de animación, y en este caso, perdón, los hermanos Rivapalacio, que tenían en aquel momento una empresa llamada Huevo Cartoon, que se dedicaba a hacer pequeños cortometrajes de unos huevos bastante pelados, por cierto, que circulaban por internet, pues de repente brincaron al cine, y en el 2006, gran éxito de taquilla, una película de huevos, pues la historia también de un huevo que antes de convertirse en pollo tiene que encontrarse a sí mismo, y bueno, pues con algunos chistes locales y sobre todo mucho humor en doble sentido, desde luego pensado para los papás de los niños que pagan el boleto, pues sin duda una película de huevos es el reinicio de esta industria del cine mexicano de animación, porque años después, vámonos con nuestra siguiente película, nace el estudio Anima Studios y pues se produce la primera de una larguísima serie de películas inspiradas en los espectros nacionales pensados para niños. Y aquí hablamos desde luego de la película que lo inicia todo, La Leyenda de la Nahuala. Pues los hermanos Arnaiz lo que logran en este caso es llevarnos precisamente al mundo del mito popular, y pues desde luego con la Nahuala y luego la Llorona y luego el Charro Negro y luego muchos espectros más, pues han logrado crear toda una serie de películas muy padres donde los chavitos tienen sustos muy sabrosos y al mismo tiempo aprenden de la cultura popular mexicana y pues de estos espectros muy, muy mexicanos. También hay directores de primerísimo nivel como el maestro Carlos Carrera, quien pues hizo una película de animación que le llevó más de una década terminarla. Ana y Bruno, pues la historia de una niña que entra a un mundo fantástico tratando de rescatar a su madre que acaba de caer en un hospital psiquiátrico. Desde luego la película tiene rincones muy oscuros y pues bueno, algunos temas no tan para niños, pero que finalmente Carlos Carrera, con su sensibilidad siempre notable, pues nos lleva a una aventura que vive esta niña. Esta película, pues ya un largometraje de animación digital tridimensional, como lo estamos viendo. Y efectivamente, pues este fin de semana, el cine mexicano estrenó un largometraje animado, Bem, un lémur en fuga, del director Leopoldo Aguilar. ¿Qué es importante mencionar aquí, Pepe? Pues nace un nuevo estudio de animación que se llama Chiltepín Studios. Chiltepín. Chiltepín, como el chile, Chiltepín. Y bueno, pues este estudio, déjame
contarte, 10 años se llevaron en poder hacer este proyecto y pues bueno, la película toca temas muy sensibles. Es la historia de un lémur que viene en un contrabando desde Madagascar hasta la Ciudad de México. El lémur se escapa de algo parecido al mercado de Sonora y se acaba metiendo a la recámara de una niña que sufre todas las alergias del mundo, pero bueno, pues finalmente el lémur y la niña se hacen grandes amigos y luego la misión será pues devolver a este animalito a su hábitat natural. ¿Lo lograrán o no? Pues bueno, lleven a sus niños este fin de semana a ver esta película que toca temas como el cuidar la ecología, el cuidar la naturaleza, respetar a los animales y desde luego la amistad como la fuerza más importante. Es una historia, Pepe, la historia de la animación en México, que pues sigue siendo muy joven, le sigue costando mucho trabajo a los directores hacer animación, pero pues bueno, como lo pudimos ver a lo largo de estos 52 años de los Tres Reyes Magos para acá, hay mucha tela de dónde cortar, han sido películas exitosas y finalmente ha habido una cierta continuidad pese a los vaivenes del cine mexicano industrial. Entonces, pues ahí espero que hayan anotado los títulos, hay algunos en plataformas, algunos de libre acceso, algunas películas de culto como Los Tres Reyes Magos, y bueno, pues vayan este fin de semana a ver esta historia de Bem, un lémur en fuga, que les va a gustar mucho y además apoyan talento mexicano, mi querido Pepe. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Gracias como por siempre. esta inspiración. Gracias. Hoy ayer que fue el Día de las Infancias. Claro que sí. Que estés muy bien. Gracias. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.